Hola gente de leyenda, hoy quiero hablarles acerca de algo que es de vital importancia para nosotros los escritores para poder tener nuestro propio estilo y mejorarlo y tener un toque de originalidad. Estos son los recursos literarios o figuras literarias, así que vamos a empezar. Esto es Mundo Legendario, yo soy Guillermo, bienvenidos. Bien, las figuras literarias son usos del lenguaje que nos permiten comunicar una idea de forma más expresiva, divertida, potente, rebuscada o rimbombante. Eso hace que transmitas la misma idea pero de formas distintas. Estas figuras literarias emplean las acepciones diarias del lenguaje, quiere decir el significado de diccionario que tienen las palabras, pero les da un toque acentuando su belleza o el significado de las palabras. Esto hace que le impriman al lenguaje un toque de originalidad y de estilo. Se conocen dos tipos de figuras literarias, las figuras de dicción y las figuras de pensamiento. En las figuras de dicción encontramos cuatro tipos. El primero de estos tipos son las figuras de transformación, donde tenemos como primer figura retórica la prótesis. No, esa prótesis no. La prótesis se refiere a utilizar un fonema al principio de la palabra, o cambiar el primer fonema de la palabra, quiere decir el primer sonido de la letra. Eso quiere decir que el fonema de la letra B y el fonema de la letra L hacen que las palabras bata y lata sean diferentes. O que el fonema de la letra C y el fonema de la letra F hagan que las palabras caja y faja sean diferentes también. La segunda figura retórica se llama epéntesis y esta hace que el fonema se cambie del interior de la palabra. Quiere decir que para cambiar la palabra casa por la palabra cara tendrías que cambiar el fonema de la S por el de la R. O para cambiar de cara a caja tienes que cambiar el fonema de la R por el fonema de la J. Y otra figura que tenemos dentro de esta clasificación es la llamada apécope. Esta hace que se omita cierta parte de la palabra sin perder su significado. Quiere decir que podremos utilizar algún en vez de alguno, buen en vez de bueno, mal en vez de malo. Las siguientes son las figuras de repetición, donde tenemos a la anáfora, que consiste en repetir palabras que ya se dijeron al principio del enunciado. Como ejemplo, tenemos: en el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña. Otro ejemplo podría ser: lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Esta última es un fragmento de Winston Churchill. También tenemos el polisíndeton, que en esta se utilizan más conjunciones de las normales o de las que serían aceptadas para cortar el ritmo, hacerlo un poco más lento y darle más intensidad o más énfasis a cada una de las palabras que se están diciendo. Por ejemplo, eran las 4 y luego las 5 y luego las 6 y luego las 4 nuevamente. Otro ejemplo: después de tus palabras, después de tu beso, después de tus lágrimas, después de tu partida, después de todo, ya no queda nada. ¿Notas cómo da más énfasis a cada una de las palabras? Y finalmente la aliteración, que consiste en la repetición de fonemas. Esto se usa mucho en los trabalenguas, como los tres tristes tigres que tragaban trigo en un trigal y cualquier otro trabalenguas que se te ocurra. Las siguientes son las figuras de omisión y aquí tenemos el asíndeton, que es lo contrario al polisíndeton que vimos anteriormente. En el asíndeton no se utilizan tantas conjunciones. Voy a usar el mismo ejemplo que di anteriormente, pero ahora sin las conjunciones para que veamos la diferencia que hay. Solo vamos a decir: después de tus palabras, tu beso, tus lágrimas, tu partida, ya no queda nada. Acelera el ritmo, es mucho más rápido y no le da tanto énfasis a las palabras. Luego tenemos a la elipsis. En esta se omiten ciertas partes de las frases o de las oraciones que se pueden entender por contexto. Por ejemplo, tenemos: me mantuve callado, donde estarías omitiendo el decir yo me mantuve callado porque se entiende. Otro sería en un diálogo. Imaginemos dos personas hablando y una de ellas dice: aquí está tu abrigo, tómalo y márchate.
Está omitiendo decir, aquí está tu abrigo, toma tu abrigo y márchate, porque se entiende que están hablando de la misma prenda de vestir. Y un último sería cuando le pregunten, ¿en qué año naciste? Y solo respondería, en 1996. Cuando una respuesta, digamos, completa sería, ¿en qué año naciste? Y decir, yo nací en 1996. Omites el yo nací porque por contexto se entiende que solo están hablando dos personas y que una le está preguntando a la otra. Y la última en este caso sería paralipsis, en donde se omite algo del texto, pero se trata de llamar la atención al lector o al oyente sobre aquello que se está omitiendo. Algunos ejemplos de esto serían, no quiero decir te lo dije, o como somos amigos, me quedaré callado, pero si no lo fuéramos, te diría que eres un idiota. Uno más sería, puedo hablarte de sus escándalos, problemas y estupideces que ha hecho, pero como soy respetuoso con sus secretos, no lo haré. Y el cuarto tipo de figuras de adicción son las figuras de posición donde encontramos el hiperbatón. En esta se cambia el orden de las palabras, es decir, la sintaxis, para dar énfasis a alguna parte en específico. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en lugar de decir si no recuerdo mal. La siguiente figura que tenemos en esta clasificación es la anástrofe, en la que se intercambia en lugar de dos elementos de la oración. Por ejemplo, ansioso solo el camino descubría, en lugar de decir descubría ansioso solo el camino. En cuanto a estas dos figuras, hiperbatón y anástrofe, el ejemplo más conocido creo que es la forma en la que habla el maestro Yoda en Star Wars. Si alguna vez has visto las películas de Star Wars, recordarás perfectamente que escuchas como que el maestro Yoda habla un poco raro. Y si nunca has visto estas películas, te recomiendo que busques en internet cómo habla el maestro Yoda y escuches para que te des una mejor idea de estas últimas dos figuras retóricas. Listo, hemos terminado las figuras de dicción. Déjame abajo en los comentarios si tienes algún otro ejemplo de alguna de las figuras que ya vimos y mientras vamos a pasar a la segunda clasificación que son las figuras de pensamiento. Aprovecho para pedirte que te suscribas y le des like al video si es que te está gustando. Bien, dentro de las figuras de pensamiento también encontramos varias clasificaciones. La primera de ellas son las figuras de amplificación y dentro de esta encontramos al expolitio. En la figura expolitio se da una idea general y después se la desarrolla con más detalle. Por ejemplo, Juan es un buen estudiante, saca buenas notas en los exámenes, estudia mucho y pone mucho esfuerzo en aprender las enseñanzas de sus maestros. Aquí tenemos que la idea principal es Juan es un buen estudiante y todo lo demás es el detalle de por qué decimos que Juan es un buen estudiante. La siguiente figura es la paráfrasis. De estas seguramente has escuchado hablar. La paráfrasis se utiliza para expresar una misma idea con tus propias palabras. Por ejemplo, en el dicho a caballo regalado no se le miran los colmillos, la paráfrasis sería aquello que nos regalan no lo debemos criticar. Otro dicho famoso es no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. La paráfrasis de este dicho sería es mejor recordar las cosas buenas que sucedieron que ponernos tristes porque terminaron. El siguiente tipo de figuras dentro de figuras de pensamiento están las de acumulación. Y la figura retórica que encontramos aquí es la enumeración. Esta curiosamente tiene su propia clasificación. La enumeración se utiliza para dar diferentes ejemplos de una idea ya dicha, como una lista. Y su primera clasificación es la enumeración caótica. No se corresponden los elementos con ningún tipo de criterio lógico. Luego está la enumeración simple, que contempla las partes de un todo, de un criterio en específico. La siguiente es la enumeración descendente, que en esta los elementos se ordenan del mayor al menor dependiendo de su importancia o relevancia. Y el último sería su contrario, la enumeración ascendente, donde se ordenan los elementos del más chico al más grande o del menos importante al más importante. La siguiente clasificación son las figuras lógicas, donde encontramos al oxímoron. En el oxímoron
se utilizan dos elementos que serían contradictorios para darles un nuevo significado. Por ejemplo, decir muerto viviente, realidad virtual, silencio ensordecedor, que creo que es bastante común. También tendríamos lleno de vacíos o música callada, por ejemplo. Ese tipo de dos elementos que se contradicen entre sí, pero dan un significado completamente distinto al que darían individualmente. Y la otra sería la antítesis, que seguramente también la has escuchado mencionar. En esta se oponen dos elementos que son irreconciliables completamente para tratar de explicar una nueva idea. Por ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. O la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Luego tenemos el siguiente tipo de figuras de pensamiento y tenemos a las figuras de definición. En las figuras de definición, la primera figura retórica que encontramos es la etopeya, donde se utiliza para describir los rasgos psicológicos que tiene un personaje o un elemento. Por ejemplo, Rosa, mi abuela, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí para ti. Y aunque no era una mujer de mente abierta y moderna, sí era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitara ser escuchado. Entendía tus problemas y siempre daba los mejores consejos. ¿Cómo no extrañar a una mujer así? Trabajadora, noble, paciente, amorosa. Ella era la luz en la oscuridad, la esperanza en medio del desastre. Llenó de alegría la vida de todos quienes la conocieron. Esta descripción nos da a entender perfectamente que la abuela Rosa pues, era una mujer amable y cariñosa, en alguien que se podía confiar, una persona agradable. La siguiente figura retórica que tenemos es la prosopografía, y en este caso se utiliza para describir al personaje en su físico, cómo es por fuera el personaje, donde puedes poner el color del cabello, los ojos, si es alto, si es chaparro, si es hombre, si es mujer, si es un animal, si es una criatura fantástica, cómo se viste, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a la cronografía, que nos va a ayudar a relatar los eventos desde que empezaron hasta que terminaron sin omitir ninguna parte, es decir, con elementos concatenados desde cómo inició, cómo siguió, qué pasó después y qué pasó al final de un evento. La siguiente clasificación de figuras del pensamiento son las figuras oblicuas, y en esta es la primera figura retórica que encontré, es la perífrasis. En esta figura se utilizan más palabras de las necesarias para poder describir un elemento. Por ejemplo, para decir león, en vez se utiliza el rey de los animales. O para decir que murió, dices dio su último suspiro. Y seguramente tienes un amigo o conoces a alguien que en vez de decir voy al baño te dice voy a echarme una firma. Yo lo dejo ahí. Eso existe y es perífrasis. La siguiente clasificación son las figuras de diálogo, y la primera figura retórica que encontramos aquí y es la de exclamación. En esta se emplean palabras que predisponen al receptor a sentir algún tipo de emoción. Por ejemplo, expresiones como oh, ah, no, ¿o qué? La siguiente figura que tenemos como ejemplo son las preguntas retóricas. Es hacer una pregunta sin necesidad de esperar una respuesta. En realidad no quieres que te la contesten, solo la utilizas para expresar una idea. Los ejemplos que tengo aquí son: ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Qué tal? O ¿cuándo acabará este dolor? O ¿cuándo se habrá visto algo igual? La siguiente figura retórica que tenemos aquí es la hipérbole. En esta se exagera la realidad de lo que se quiere decir. Los ejemplos que tengo aquí son: tengo tanta hambre que me comería un elefante. O decir eres más lento que una tortuga. En realidad no te puedes comer un elefante y no creo que haya alguien tan lento como una tortuga. Pero esa es la idea que quieres dar a entender, que tienes mucha hambre o que la persona con la que estás hablando es demasiado lenta para ti. ¿Qué haces? Quítate de ahí. No te voy a comprar un tamal. Ya casi llegamos al final, solo nos quedan dos clasificaciones más de figuras de pensamiento. La primera de estas, o la penúltima de estas, serían las figuras dialécticas. Estas figuras buscan convencer de algo al receptor. La primera figura retórica que encontramos aquí
es el dubitativo o aporesis. En esta se expresa duda de las posibilidades que hay acerca de lo afirmado. Por ejemplo, es un fragmento de Miguel de Cervantes que dice: ¿con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿O con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? Y la siguiente figura retórica es el correctio, que suena como hechizo de Harry Potter, pero el correctio es una figura retórica en la que se añade una corrección respecto a lo que se dijo anteriormente, para crear un contraste. Por ejemplo, y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir hacia la tierra. El correctio también se suele usar cuando se trata de crear un diálogo en el que se use sarcasmo. Y la última clasificación son las figuras de ficción. Estas nos tratan de presentar como reales cuentos imaginarios. Y la primera figura retórica que encontramos aquí es la personificación, que le da rasgos humanos a animales u objetos. Por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia, donde todas las cosas hablan e interactúan con otros personajes como si fueran personas, siendo candelabros, siendo relojes, siendo tazas, siendo teteras, etcétera, etcétera. Otros ejemplos de estos podrían ser frases como: la abeja charlaba con la hormiga, los árboles susurraban con el viento, el banco llora cuando te sientas en él. Sabemos que las abejas y las hormigas no charlan, que los árboles no susurran y que el banco no llora cuando alguien se siente en él. Pero se les dan estos rasgos para humanizarlos. Y la última figura retórica que vamos a ver es la idolopeya. Se le atribuye una frase, una idea, alguna expresión a una persona o personaje que ya haya fallecido. Y esas son las figuras retóricas. Espero que te ayuden a mejorar el estilo de tus escritos. Cuéntame en los comentarios si tienes más ejemplos de las figuras que vimos en el video de hoy. Y si tienes alguna figura retórica que creas que me haya faltado en el video. Seguramente muchas de estas figuras las has utilizado sin darte cuenta o sin saber que eran figuras retóricas. Por mi parte, eso es todo. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video y seguirme en mis redes sociales. Que tengas mucho éxito en todo lo que te propongas y nos vemos hasta pronto.